Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, a todas las personas que nos siguen también en todas nuestras plataformas, un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy estamos haciendo algo diferente, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y con la pareja, el dúo dinámico, Leo y Lili. Hoy pues tenemos algo bueno, ya se pusieron de acuerdo en el tema, pues están luchando en ese tema desde las 12 de la noche, pero ya llegamos a ese acuerdo. Así que bueno, les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas días aquí en México, buenas tardes allá en Colombia. Les voy a gritar un poquito porque ando afónico, así es que, pero aquí estamos al pie de la lucha. Gracias Jorge por estar en México, porque sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para Busco en Ti, llevarlo a distintos lugares y confiamos plenamente que Dios seguirá dándote sabiduría y también fuerzas para hacerlo. No nos grites, Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Tiempos de Conquista. Sí, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Hoy vamos a continuar la serie que llamamos Los Libertadores de nuestra vida. Esta serie está basada en los jueces de Israel. Hemos reflexionado principalmente en cinco jueces: Otoniel, Ahab, Débora, Gedeón, Jefté, y hoy vamos a reflexionar en el último que vamos a tratar. Pero no significa que sea el último programa porque de jueces, porque este último personaje histórico nos da para ver muchas cosas importantes. Hoy vamos a ver la primera parte. Bueno, el tema de hoy le hemos llamado promesa más propósito afirma la conquista. Promesa más propósito afirma la conquista. Esto es promesa más propósito igual a conquista. No es que sea en realidad una fórmula, sino una manera de expresarlos. El versículo de base del día de hoy lo encontramos en 2 Corintios 1:20. En la Reina Valera 60 dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sabemos que todas las promesas se cumplen en Cristo y no hay alguna que se escape de su cumplimiento en Él. Gracias a Dios, porque en Él podemos ver que las promesas que están reservadas para todos nosotros tienen que ver con nosotros. Todas esas promesas se cumplen cuando nosotros aceptamos ser el medio. Por eso dice el sí y en el amén, por medio de nosotros, por medio de nosotros. No se olviden de que este medio tiene que estar dispuesto a hacer lo que Él quiere para que cumplamos el propósito y la voluntad. Esto primeramente debemos verlo de manera personal. Esto significa que debemos creerlas porque al principio del año en este programa dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también hay otro lado de la moneda y necesitamos practicarla. No es solo expresarla, sino practicarla. Así es que para que la obra esté completa en nosotros, tiene que tener esos dos lados. Es una actitud del corazón y acción de gracias para que se cumplan. Hoy vamos a estudiar la historia de un matrimonio en la época de los jueces y que hizo la voluntad de Dios. Ahora espero que con eso de que no puede hablar mucho me toque hablar a mí más, no, no es cierto. Pues vamos a empezar, sí, a ver, como dice mi esposo, la vida de Sansón, este gran juez, el último de ellos caracterizado por la fuerza extraordinaria que tenía, ¿verdad? Pero bueno, su historia comienza en el capítulo 13 de Jueces y bueno, lo primero que leemos es muy impactante, ¿verdad? Se nos dice ahí que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. De hecho, esta es la séptima vez que leemos esto en el libro de los jueces.
otra vez el ciclo comienza de nuevo. Hemos hablado en otros programas de este ciclo, ¿verdad? En que caían en rebeldía, se apartaban de Dios y bueno, también como clamaban y Dios levantaba un libertador. Entonces aquí otra vez vuelve este ciclo a comenzar. Pero ¿qué pasaba? Ya ahorita los de Israel estaban bajo esclavitud por 40 años bajo los filisteos. 40 años. De todo el libro de los jueces, este es el periodo más grande que se tiene de opresión por parte de otro pueblo, porque en otras ocasiones ya habíamos visto que habían pasado 18 años en sujeción, luego quizá en otro tiempo otros 18 años por los amonitas, pero en esta ocasión ya llevaban 40 años, un largo periodo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sabemos que igual Dios nunca se olvida de su pueblo, ¿verdad? Y en esta ocasión iba a escoger a alguien de la tribu de Dan y diríamos, bueno, ¿por qué de la tribu de Dan? Pues porque estaba muy pegadito a donde estaban los filisteos y es por eso de que probablemente, ¿no? Dios escogió a alguien de esa tribu. Y bueno, ¿qué vemos? Los padres de Sansón tenían mucho tiempo de que no habían podido tener hijos. Algo que ya también habíamos visto antes, ¿verdad? Porque recordemos que Abraham y Sara no podían tener hijos y Dios les promete un hijo por medio de Isaac, ¿verdad? Que es el segundo patriarca de Israel. También en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, también ese nacimiento fue anunciado, tanto el de Isaac como el de Juan el Bautista, el nacimiento de ellos fue anunciado a sus padres, así como lo tenemos en Sansón. Algo muy interesante, algo muy especial, ¿verdad? Que se anuncie el nacimiento de un hijo. Y vamos a ver unas características que tienen estos anunciamientos de estos hijos, porque efectivamente se da una promesa que es el hijo, y luego se da un propósito para esta vida. Recordemos en el caso de Isaac, que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, ¿verdad? Por supuesto que ellos no creyeron y hasta se rieron, imagínense, se rieron de la promesa. Ahí tenemos en Génesis 18, 12 al 15, voy a leer rápidamente cuando pasa esto y dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vaya promesa, ¿verdad? Que aquí se le anuncia a Abraham y me gusta mucho cómo Dios mismo dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Ellos ya eran de edad avanzada y eran viejos y por eso pues un poco Sara se ríe, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a ver que la promesa de un hijo va acompañada con el propósito también de ese hijo. Y en el caso de Isaac, leemos en Génesis 17, 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea que nada más y nada menos que Isaac iba a ser la confirmación de un pacto perpetuo. O sea, un pacto que todavía hasta hoy hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos aquí que se anuncia, se da una promesa y también un propósito? Ahora,
También otro caso que vemos ya en el Nuevo Testamento, decíamos el de Juan el Bautista. Recordemos cómo su padre Zacarías, un sacerdote, estaba en esa ocasión en el templo y un ángel del Señor se le apareció ahí en el templo. Y bueno, ¿qué pasa? También fue un anunciamiento muy peculiar. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista y Zacarías, también ya eran personas de edad avanzada, ¿verdad? Y se les anuncia la promesa de un hijo y aunado un propósito para esa vida. Vamos a leer en Lucas 1, 16 al 17 que dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, vemos esta misma situación. Se da una promesa de un hijo, pero también un propósito para esa vida, ¿verdad? Y un propósito bastante importante. Imagínense que iba a ser Juan el Bautista el que hiciera que muchos se convirtieran al Señor. Y bueno, por supuesto, no tendría que decirlo, pero tenemos también a nuestro Señor Jesucristo cuando el ángel Gabriel le anuncia a María la noticia, ¿verdad? De que que va a tener un hijo. Ahí en Lucas 1:31, después de ese pasaje de Juan el Bautista, tenemos esta narración y dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y así es, por eso es rey de nuestra vida, su reino no tiene fin, y qué gran promesa vemos aquí, ¿no? Que le iba a dar a María un hijo, pero también un muy grande propósito. Pero bueno, volviendo a nuestro juez, es que hemos mencionado estos casos porque el de Sansón fue también uno de los casos al lado de estos en donde su nacimiento fue anunciado a sus padres, ¿verdad? A Manoa y a su esposo. Y bueno, primeramente se aparece un ángel a ella, a la madre de Sansón. Ahí tenemos, les digo, esta historia en Jueces 13 y voy a leer del versículo 3 al 5 que dice, a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Volvemos a ver esta característica. Se da el anunciamiento, el aviso, la promesa de un hijo, pero también un propósito. Aquí nada más y nada menos dice que comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y es claro y específico porque si se fijan, dice comenzará a salvar. Claro, porque años después, muchos años después, el rey David terminaría con esta labor de exterminar a los filisteos. Sansón solo iba a comenzar esa labor. Y así de específicos son los propósitos de Dios también para nuestra vida, ¿verdad? El único que cumplió completamente su obra perfecta, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sí hizo una obra completa él solo. Y bueno, ¿qué pasa? Este ángel que se le aparece a la mamá de Sansón le da instrucciones tanto para el embarazo como para el niño de que iba a ser nazareo, como leímos. Ahí en número 6 tenemos toda la descripción que implicaba el nazareato,
Pero, ¿qué era esto? Que iba a ser separado o consagrado. Eso quiere decir separado o consagrado. Ahora, ahí vemos que la característica regular era que era un voto. O sea, era algo nada más temporal y era voluntario. Pero en el caso de Sansón, iba a ser permanente, ¿verdad? Esta dedicación a Dios iba a ser desde su nacimiento hasta su muerte, ¿verdad? Y pues sí, aquí no iba a tener mucha opción Sansón, no iba a ser algo voluntario como solía hacerse de que la persona decidía, no, aquí iba a abarcar toda su vida. Y pues, ¿en qué características, qué iba a pasar? Tiene tres requisitos el nazareo, que era abstenerse de bebidas embriagantes y de cualquier producto derivado de la vid. También dejarse crecer el cabello como una señal de su consagración y bueno, no tocar ningún cadáver. De forma general, estas tres son las características que debían tener ellos a seguir, ¿verdad? Y bueno, imagínense la escena, este ángel apareciéndosele a ella y que aparte también ella no tenía que tomar vino y sidra. Y bueno, también, ¿verdad? Que cómo iba a ser criado este niño. Y ella corre con su esposo. Me gusta este matrimonio, como los dos están muy involucrados y le dice lo que acaba de pasar. Pero me gusta y queremos resaltar la reacción de Manoa, porque lo primero que hace Manoa después de escuchar lo que le pasó a su esposa es orar a Dios. Él ora a Dios. Esa es nuestra verdad, lo que podemos hacer cuando Dios nos está hablando. ¿Y qué pide Manoa? Pide que vuelva a aparecerse ese ángel. Pero fíjense, no nada más es como porque no le creo a mi esposa, no, no era esa la situación, sino porque él quería saber más instrucciones para la crianza de este niño que les era anunciado. Esto nos da un gran ejemplo a todos, ¿verdad? Todos los padres. Él estaba deseoso de saber qué más obligaciones tenía como padre. Ahí después ustedes lo pueden leer con mucho detenimiento, pero veamos esa característica. Él quería hacer las cosas bien, criar a su hijo bien. ¿Por qué? Porque iba a ser apartado para Dios. Y así sucedió. Manoah oró y se volvió a aparecer el ángel, ¿verdad? También a su esposa, ella llama a Manoah y vamos a leer las palabras que dice Manoah al ángel. Ahí las tenemos en el versículo 12 de este capítulo 13 y dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fíjense, él afirma, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? O sea, él no dudó en que se pudiera cumplir esta promesa. No, él tuvo una gran fe, ¿verdad? Él daba por garantizada esta promesa. Él sí tenía la fe de Hebreos 11:1, que quiero leerle en esta versión de Reina Valera 77, que me gusta cómo lo expresa y dice, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Esa fe yo veo en Manoah, ¿verdad? Porque él asegura que cuando se fueran a cumplir esas palabras, ¿qué tenía que hacer, verdad? Y bueno, también vemos ejemplar de Manoah cómo le quiere ofrecer a este ángel una comida pensando que era un hombre pues común y corriente, ¿verdad? Todavía tenía la duda si era un ángel o no, y no, este ángel que sabemos que era una aparición de nuestro Señor Jesucristo, le dice, no, mejor ofrece el cabrito como holocausto a Dios, ¿verdad? Y también hay otra cosa muy interesante, porque cuando Manoah le pregunta al ángel por su nombre para honrarlo cuando se cumpliera la promesa, el ángel le dijo que era
admirable, ¿verdad? Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo ahí dado en Isaías 9:6. Y bueno, así pasa, Manoa ofrece el cabrito y cuando sucede algo extraordinario, ¿verdad? Cuando hace él este holocausto en la llama del altar, se va este ángel, mostrando así su divinidad, ¿verdad? Entonces ellos se postran y oran, agradeciendo, adorando a Dios, ¿verdad? Esto nos habla de unos grandes padres que Dios escogió para tener un hijo con un propósito. Pero saben, eso es con todos nosotros. Dios nos ha dado promesas y Dios tiene un propósito para nosotros. Por último, leo Gálatas 4:28, ya en palabras de Pablo acá en el Nuevo Testamento, y dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que no dudes que tú no eres un hijo de la promesa. Sí eres un hijo de la promesa por medio de Jesucristo y también tienes un gran propósito. Así que cumplámoslo con la ayuda de Dios. Bueno, hemos visto, vemos, por eso Dios nos muestra que compartamos las historias bíblicas, porque siempre va a haber una enseñanza. No podemos decir que en la Biblia no hay respuestas a nuestras preguntas, siempre las vamos a encontrar. El punto es que nosotros la leamos, perdón, la reflexionemos, aprendamos y la practiquemos. No es algo que alguien nos los tenga que decir, solamente Dios nos las puede revelar a través de su Espíritu Santo. Bueno, complementando el texto base del día de hoy, que está en 2 Corintios, cuando decimos que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Él. No es para nuestra gloria, es para gloria de Él. Entonces, dijimos que nosotros somos ese medio y ese medio también tenemos instrucciones, así como le dio a Manoa instrucciones y respondió a las palabras de su esposo, también nos da a nosotros instrucciones, pero necesitamos conocerlo a Él. Por eso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y miren, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No está diciendo más que está a una afirmación. Esto es que Dios pone en nosotros una semilla que germina, no una semilla que se pierde. En nosotros está en dónde cae la semilla, si en un costado del camino, a un lado, entre espinos, entre piedras. Esa es la disposición de nuestro corazón. Pero Él lo afirma aquí, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros debemos, lo que les digo, conocer y creer en esas promesas. Las tenemos que hacer partícipes de nosotros. No nada más es saberlas de memoria. Necesitamos creerlas y vivirlas. Esas promesas que el Padre nos da, cuando lo conozco, lo anhelo y lo pongo, seguramente se van a cumplir. Lo pongo en esa práctica que Él quiere que lleguemos a una vida terrenal plena, completa con Él. Vamos a ver Lucas 11:9 y es lo que le estoy diciendo. Ajá. Cuando digo conozco, anhelo y pido. Y debemos, dice Lucas 11:9, que debemos pedir para que se nos dé. Pide y se te dará, dice la palabra. La segunda, debemos buscar para que encontremos. Busca y hallarán. Segunda acción. Tercera acción, debemos llamar o hablar a la puerta para que se nos abra. Jesús nos dice en Juan, yo soy la puerta. Él es la única puerta para resolver todos nuestros asuntos que están inconclusos, todos aquellos asuntos que nos causan conflicto, que pueden cambiar a veces nuestras circunstancias. Dice Juan 19, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente
y encontrarán buenos pastos. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, en resumen de esto que nos está diciendo, tenemos que conocerlo primero para que Él pueda poner en nosotros el querer y también el hacer. No queramos que nos ponga algo de la Biblia que nosotros no conocemos. Él no nos puede dar y eso es muy cierto. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos y entre más conozcamos, podamos relacionarnos con algún personaje, con alguna historia bíblica. Por eso estamos entrando a estas historias bíblicas. Nosotros podemos ser un impedimento para que Dios pueda cumplir sus promesas en nuestra vida. ¿Se acuerdan de Esther en algún momento que hablamos? Que su primo Mardoqueo le dijo, si ella no estaba dispuesta a la salvación, ¿cómo quiere iba a venir de Dios? Y eso tenemos que entenderlo. Las promesas de Dios se cumplen con o sin nosotros, pero Él quiere cumplir casi o todas las promesas en nosotros, pero está en nosotros permitirle hacer. Dice el Salmo 50:23 en la Reina Valera, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dos cosas, pero veamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero el dar gracias es un sacrificio verdaderamente que me honra. Dar gracias. Estamos a una semana de que Estados Unidos celebre Acción de Gracias. Busque un motivo familiar para reunirse y para darle gracias. Estados Unidos tendrá su motivo principal, pero no, cada uno de nosotros tenemos muchos motivos por los cuales el Señor ha hecho en nuestra vida en este tiempo. Dice, si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Lo primero que vemos es que el sacrificio de alabanza es acción de gracias. A Dios sabemos que el sacrificio también de alabanza es el fruto de labios que confiesen su nombre. Aunque esté ronco, lo voy a confesar. Aunque esté triste, lo voy a confesar. Aunque no me sienta bien, lo voy a confesar, porque todo es por Él, para Él. Y me fue un De Él, por de Él Él y y para para Él. Él. Así es. Bueno, entonces sabemos que confesar con nuestros labios es una parte muy importante. La acción de gracias tiene que ver con nuestros labios, pero no se quede ahí, no se limitan nuestros labios. La falta, le falta el otro lado que hace un valor. Si le quita uno un lado, el otro lado no va a ser complementario. Entonces, la acción es importante. Eh, Sabemos que nuestras acciones son un olor grato para Él y debemos que nuestra acción de gracias sea una actitud verdaderamente del corazón, a pesar de las circunstancias y los problemas. Porque hay muchos versículos bíblicos que siempre nos van a enseñar y tienen que ser revelados a nosotros. Pero si no lo sabemos, difícilmente a veces podrá pasar. La acción de gracias proviene del gozo en el Espíritu Santo, que nos regala ese fruto. Ese fruto lo da el Espíritu Santo y que es de forma permanente en nosotros. No es algo que como es como la alegría. Hoy siento alegría, mañana no. El gozo es algo que a pesar de que las circunstancias no estén, podemos cumplir el propósito. Vamos a terminar diciéndoles que en Hebreos 12:2 dice, ya lo hemos leído en otro programa, pero es una excelente conclusión. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la manera en que nosotros podemos cumplir las promesas de Dios. Puestos los ojos de Dios es conocerle, conocerlas y esperarlas que Él las cumple. Dice el autor y consumador de la fe, de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Imagínense, el gozo le ayudó a llegar a conquistar, le ayudó a llegar al cumplir el propósito, le ayudó a terminar esa carrera que todos tenemos que terminar. Dice, menospreciando el aprobio, es decir, los problemas, las circunstancias, las humillaciones, todo lo que venga que quiere que perdamos ese propósito. Por eso Lili hablaba que Dios, las promesas más un propósito nos permiten conquistar. ¿Y cuál será el premio? Sentarnos a la diestra del trono de Dios.
muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos este tiempo siempre y queremos decirle que al que cree, todo le es posible. Conquistar. Gracias y espero estar bien para la próxima semana. Hasta luego.